Ya, ahora sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la segunda semana de este estudio. Y vamos a estar hablando, enfocándonos en lo que es andar en luz. Ya hemos visto en el capítulo número 1, hablamos sobre que Dios era luz y cómo Juan en todos sus escritos, ¿cierto?, nos habla de este contraste de luz y las tinieblas, de cómo es Dios, cómo Dios es luz y cómo es que nosotros debemos andar en luz. Ya recordamos el versículo 7 del capítulo 1 que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya, entonces hoy día vamos a continuar con el capítulo 2, es un capítulo mucho más amplio que el capítulo 1, consiste en 29 versículos, entonces hay mucho que decir dentro de este capítulo, pero he querido ir acotándolo a lo que creo que es más importante recalcar, enfocándolo en lo que significa andar en luz. Ya hablábamos de que esto estaba escrito para aquellos que eran hijos de Dios, para que supieran que tenían la vida eterna, pero también para aquellos que todavía no conocían del Señor, pudieran conocer y tener la vida eterna. Este era el propósito de la carta de Primera de Juan. Entonces, Juan presenta evidencias o características de lo que es un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo yo puedo saber que soy un verdadero hijo de Dios? Bueno, Juan lo dice a través de esta carta. Ya, entonces, vamos a continuar con el siguiente capítulo de la carta de Juan. Hemos pasado una semana maravillosa, espero, estudiando y meditando en grandes verdades de la vida cristiana a través de este libro. Y hoy día vamos a repasar estos principios de la vida cristiana, estas cosas básicas que un hijo de Dios debe tener presente en su vida. Y vamos a profundizar un poquito más con el fin último de cada estudio, ¿cierto?, de que lo apliquemos a nuestra vida para así tener una vida que agrade y glorifique a Dios. Siempre, cada estudio va a estar enfocado a eso, a que podamos aplicar estas verdades para dar la gloria debida y correcta a nuestro Señor. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre la obra de Jesucristo, porque así parte el capítulo 2. Entonces, leemos el versículo 1 que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vamos a enfocarnos en estos primeros dos versículos, y Juan ya nos venía hablando en el capítulo 1 sobre el tema del pecado. ¿Recuerdan cómo andar en luz era andar en santidad y andar en tinieblas tiene que ver con pecado? ¿Ya? Y que no debemos pecar, como hijos de Dios, no debemos pecar. Ahora, hablábamos también la semana pasada de que como hijos de Dios aún hay pecado en nuestra vida, aún hay una posibilidad de que tú y yo pequemos, y en este caso, si es que tú pecas, lo que debes hacer es confesar tu pecado al Señor, ¿cierto? Hablábamos del ejemplo de David, que él fue confrontado con su pecado, y ¿qué hizo él? Se arrepintió. Él reconoció su pecado, dijo, Señor, solamente contra ti he pecado, y se arrepintió. Y eso lo vemos evidenciado en diferentes salmos, como el Salmo 51. Entonces vemos ahí en primera instancia la relación del creyente con el pecado, y ahora va a volver a hablar Juan en el capítulo 2 sobre el pecado. Él dice, escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Ya? O sea, un llamado constante a la santidad. Andar en luz es santidad. Pero si alguno pecare, si alguno hubiere pecado, entonces también aquí nos vuelve a decir, hay una posibilidad de que tú y yo, aunque seamos hijas de Dios, pequemos. Y así como debes confesar tu pecado, ahora Él se va a enfocar en otro aspecto. Ya no en relación al creyente, lo que el creyente debe hacer con el pecado, sino en relación a Jesucristo. A la obra actual de Jesucristo con relación al pecado. Ya entonces tenemos a Cristo, que nos dice ahí que Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos de que Él es la propiciación por nuestros pecados, la idea de la propiciación es la satisfacción
o el aplacamiento de la justicia de Dios eh, hacia el hombre. ¿Ya? Entonces lo vuelvo a decir, es la satisfacción o aplacamiento de la justicia de Dios al hombre. Entonces Jesucristo fue esa propiciación, es decir, a través de la muerte de Jesucristo, la ira de Dios, la justicia de Dios fue satisfecha y aplacada hacia nosotros. Sabemos que Juan nos habla de que en el Juan capítulo 1 nos dice que Él se encarnó, ¿cierto? El verbo hecho carne. Cristo se encarnó, fue hombre, Él murió, Él pagó por nuestros pecados. Sabemos que la justicia de Dios está sobre el mundo, porque el mundo ha pecado, y hay un castigo para ese pecado, ¿cierto? Que es la muerte eterna, separados de Dios. Pero es aquí cuando viene el Hijo de Dios, se encarna, muere por nuestro pecado, aplacando la ira de Dios hacia nosotros. Y en este punto me quiero detener solo un minuto, porque Juan nos declara en el capítulo 2, versículo 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados, pero vuelve a decir, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Las que hayan hecho el libro de Luz en las Tinieblas, si tú lo tienes por ahí, puedes ir a la página 29, y quiero detenerme solo un segundo en esto. En el día 2, si no me equivoco, la autora hace una cita de John Piper. Él es un buen autor, pero ella hace una cita y menciona de que realmente cuando la palabra de Dios habla de que Él murió por los pecados de todo el mundo, realmente no es de todos. Ya ahí ella presenta ahí su postura, tú puedes leerlo ahí o tal vez ya lo leíste, pero yo quiero tomarme un segundo para decir lo que yo pienso respecto a esto, que creo que es la verdad en cuanto a la Biblia. Sin duda, esto es lo que yo creo, no quiero pasar a llevar a nadie, sobre todo a iglesias, a pastores, que cada uno enseña de acuerdo a lo que cree de las escrituras, pero obviamente como a cargo de este estudio quiero presentar lo que yo creo que es correcto en cuanto a este punto. Y yo pienso, y difiero a lo que presenta la autora, pienso de que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Y cuando digo de todo el mundo, es todo el mundo, ¿ya? Por cada una de las personas que ha existido. Por lo tanto, se habla en la teología de una expiación ilimitada, es lo que yo creo, es decir, es una expiación, una muerte de Cristo por todo el mundo que se hace efectiva al momento de creer. No es que Él muere por nuestros pecados y automáticamente todos somos salvos, no, se hace efectiva por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, quiero solo mencionar eso porque es lo que creo. También quiero recalcar que no estoy de acuerdo con lo que la autora presenta en esta página, pero si tú estás de acuerdo con la autora y no conmigo, está bien. Es tu estudio personal también con el Señor, a través del Espíritu Santo, Él nos guía a la verdad. Así que eso, entonces, continuando, ¿cierto? Tenemos a Jesucristo, que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él se encarnó, Él murió, Él resucitó, lo sabemos por las Escrituras, y luego Él ascendió. Entonces, Cristo, al ser propicio por nuestros pecados, permite que el Señor pueda, al ser aplacada su justicia, extender la misericordia a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahí abre una reconciliación de la cual hablamos también la semana pasada, cómo tú y yo somos reconciliados con el Padre y hoy día podemos tener una relación íntima, amorosa, llena de misericordia. Pero Él resucita y Él asciende a lo que es la diestra del Padre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un trono, a Dios en los cielos, Jesucristo a su diestra, ¿cierto? Y Él está allí, a la diestra del Padre, como nos dice el versículo 1, abogando por nosotros. Pero nosotros que estamos en la tierra somos pecadores, ¿cierto? Sabemos que somos salvos, pero aún pecamos, aunque no deberíamos, a veces pecamos. Y frente a este escenario, cada vez que nosotros pecamos, tanto Dios como el Hijo ven que estamos pecando, así también la Biblia nos enseña de que hay un acusador. Y este acusador está allí también delante del Padre acusándonos.
diciendo, ahí está tu hijo, pecando una y otra vez, ahí está, lo hizo otra vez, y acusándonos. Y esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Si me pueden acompañar ahí. Apocalipsis 2, versículo 10, la parte B principalmente dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, versículo 11 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que hay un acusador que está actualmente delante de Dios, acusando a cada uno de sus hijos día y noche por los pecados que cometen. Entonces aquí tenemos un escenario celestial y así quiero que lo veamos. Tenemos a Dios en su trono, al Hijo a su diestra, al acusador, diciendo, ahí está tu hijo que peca vez tras vez. Pero es aquí, es aquí, en este contexto, que vemos el ministerio actual de Jesucristo, es de abogado. El ministerio de Cristo actual, que es como abogado. Un abogado que encontramos en la palabra, en Primera de Juan, capítulo 2. 4. Hermana Karina, si puede apagar su micrófono, por favor. Bueno, entonces, tenemos a Jesucristo como abogado, y esta palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, la palabra allí es paracleto. Paracleto, y esta palabra significa defensor, intercesor. Es una palabra que también sabemos se le da al Espíritu Santo como el Consolador, pero también en este pasaje se le otorga al Señor Jesucristo como su ministerio actual delante del Padre, como un abogado intercesor, un abogado defensor. Entonces, cuando hablamos de que Cristo está defendiéndonos allá delante del Padre, Él está ahí presentando, exponiendo la causa de sus hijos delante del tribunal de Dios. Cada vez que Satanás está acusándonos de que hemos pecado y que debe hacer justicia contra nosotros por nuestro pecado, Cristo está allí delante del Padre diciendo, no, yo ya he pagado por sus pecados. Consumado es. Está exponiendo, ¿cierto?, la causa de sus hijos delante del Padre, recordando su sacrificio y diciendo, yo ya he pagado por sus pecados. Por lo tanto, eso también nos permite que cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante del Padre, Él no ve a nosotros, ¿cierto?, y nuestro pecado, sino ve a Cristo y el precio que Él pagó por nuestros pecados. Dejando en evidencia todo esto, ¿para qué? Para saber que nosotros tenemos perdón por nuestros pecados como hijos de Dios, al confesar y a través de la obra del Señor Jesucristo en la actualidad como un abogado defensor. Pero también Jesucristo es este abogado intercesor. Y si me pueden acompañar a Romanos 8:34, la que lo encuentre, si puede abrir su micrófono y leerlo para todas. Romanos 8:34. ¿Leo? Por favor. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros delante del Padre, y cuando habla de que Él intercede, tiene que ver con que Él está haciendo peticiones o ruegos específicos ante alguien. Un intercesor trae ante Dios peticiones fervientes y específicas. Él está allí, intercediendo por ti delante del Padre, por ti y por mí. Y hay una frase que dice un autor en su libro que me llamó mucho la atención,
cuando él habla acerca de Jesucristo como un intercesor. Y dice, cuando no merecemos ser escuchados, él siempre es digno de ser escuchado. Es decir, cuando tú y yo pecamos delante de Dios y verdaderamente no somos dignos de ser escuchados por Dios, él siempre es digno de ser escuchado. Es por medio de Jesucristo que podemos ir delante del Padre sin temor, con confianza, para confesar nuestros pecados, para pedir perdón. Gracias a la obra de Jesucristo, como propiciación, Él puede ser hoy día nuestro abogado delante del Padre. Entonces, Él es abogado porque es propiciación. Y eso es lo que nos enseña los primeros 2 versículos. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis, para que seamos santos, para que andemos en luz. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hablar, que hemos hablado hoy, es la obra de Jesucristo como nuestro abogado defensor, intercesor delante del Padre, gracias a su obra, como propiciación, ¿cierto? Como este instrumento que aplacó la ira de Dios hacia nosotros a través de su muerte. Entonces, otra cosa que quiero compartir con ustedes que nos habla este capítulo a continuación es sobre la obediencia. Y he puesto aquí, la obediencia es la evidencia de mi comunión con Dios. La obediencia es la evidencia de mi comunión con Dios. Tenemos el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nuestros pecados, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Después dice, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces Juan nos dice cómo podemos saber, es decir, hay una evidencia, si alguien conoce, permanece en Dios, es decir, que tiene comunión con Dios. Y esto es guardar los mandamientos de Dios, su palabra y andar como él anduvo, es decir, en obediencia. Por eso digo, la obediencia es la evidencia de mi comunión con Dios. Recordando lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a la comunión. No sé si recuerdan ese esquema que les hice, ¿cierto? Que recordamos de que cuando hablamos de tener comunión con Dios, tiene que ver con mi reconciliación con Dios y con mi relación con Dios. Podemos decir que la obediencia es la evidencia de nuestra salvación, de que un día fuimos reconciliadas con Dios teniendo en común la vida eterna. Así también es la evidencia de que estamos teniendo una relación íntima con Él día a día, participando de la vida eterna. Ya, eso es lo que es la obediencia, es una evidencia de mi verdadera comunión con Dios, de mi salvación y de mi relación íntima día a día con Él. Ahora, nos presenta Juan, la carta de 1 Juan nos presenta 2, los mentirosos y los verdaderos. Tenemos acá, yéndonos al capítulo 1, él dice, si decimos tener comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Ya el mentiroso dice tener comunión con Dios, pero realmente anda en una vida desenfrenada, en pecado, sin confesar su pecado, ¿cierto? Engañándose a sí mismo. Pero aquí en 1 Juan 2:4 nos reitera esta idea del mentiroso. Dice, si decimos que le conocemos, que tenemos comunión con Él, ¿cierto? Y no guardamos sus mandamientos, es decir, somos desobedientes, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Y así también, tanto en el capítulo 1 como 2, nos da este contraste con los verdaderos. 1 Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y deja en evidencia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así también nos dice en 1 Juan capítulo 2, la primera parte del capítulo 5, el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Ok? Entonces también hoy día tenemos que preguntarnos, ¿a dónde estoy yo? ¿Soy de los mentirosos? Esta chica que dice tener una comunión con Dios, que ha sido salva, pero que realmente no le importa llevar una vida de pecado.
que no está confesando constantemente su pecado, que no está tomando en serio el pecado? ¿Sabes qué? Juan está hablando aquí en contexto de falsos maestros, que venían con una falsa doctrina, decían tener comunión con Dios, sí, yo soy un hijo de Dios, pero realmente tú veías su vida desenfrenada, llena de inmoralidad. Por lo tanto, por eso Juan deja claro este contraste, para que también los hermanos puedan discernir quiénes son de Dios y quiénes no. Y también esto nos sirve a nosotros. ¿Realmente estamos llevando esta vida de luz? ¿Estamos andando en luz, en santidad, en obediencia? ¿Estoy andando en luz o en tinieblas? ¿Estoy guardando o estoy quebrantando los mandamientos de Dios? Ya, entonces, una evidencia de que somos verdaderamente hijas de Dios es que andamos en luz, en santidad, y que también estamos viviendo una vida en obediencia. Ahora, teniendo en mente esto de la obediencia, vamos a 1 Juan 5:3, donde nos dice, al final de esta carta, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y nos declara esta verdad de que sus mandamientos no son gravosos. Cuando nos habla aquí de gravosos, es decir, que no son pesados, no son difíciles. Pero cuando evaluamos la realidad de nuestra vida diaria con el Señor, sabes que a veces es difícil guardar los mandamientos de Dios. A veces suele ser difícil para nosotros vivir una vida en santidad porque tenemos luchas, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos declara de que no son gravosos. Es más, Jesucristo en Mateo, allá capítulo 11, 29 al 30, dice esta verdad, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tiene la misma idea. Mis mandamientos no son gravosos, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Y también tiene que ver con un contraste con los judíos de ese tiempo, que añadían a los mandamientos de Dios, ¿cierto?, toda la tradición, haciendo mucho más difícil el poder llegar a cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, en realidad, en comparación con estos judíos que siempre le agregaban más a los mandamientos de Dios, efectivamente los mandamientos de Cristo eran mucho más sencillos, eran mucho más simples. Ahora, también pienso, siempre que pienso en Mateo 11, 29, 30, pienso en esta idea referente al yugo. El yugo es este palito que vemos aquí, ¿cierto?, con el que se usaba para unir a dos bueyes y que juntos puedan llevar una carga pesada, un carro, y juntos andar por el camino. Y este es el yugo, y este yugo normalmente era un trozo de madera muy grande, muy pesado, que tenían que cargar estos dos bueyes para poder llevar una carga aún más pesada. Estos yugos dañaban incluso al buey con el roce, con la presión, ¿cierto?, que ejercían. Entonces, cuando Cristo dice, llevad mi yugo, que es fácil, que es ligera su carga, parecía algo extraño porque naturalmente un yugo no es así. Pero yo siempre pienso en esta idea de que tú y yo, cuando tomamos el yugo de Cristo, Él es el otro buey que está junto a nosotros. Yo soy ese buey débil que le cuesta cumplir los mandamientos de Dios, pero es Cristo quien está a mi lado, unidos por este yugo, y Él es el que me ayuda y me acompaña para poder vivir una vida en santidad. Siempre lo veo de esta manera y es una manera que nos llena de esperanza, de saber de que ¿por qué podemos cumplir los mandamientos de Dios? Porque Cristo está con nosotros, porque hermanas, hoy día tenemos todo para poder vivir una vida en santidad. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos da el discernimiento, tenemos la palabra de Dios que es nuestra luz, nuestra guía, tenemos el ejemplo de Jesucristo en su palabra, de qué es lo que debemos hacer y no toda su enseñanza. Tenemos una iglesia local, tenemos pastores que nos aconsejan, todo para vivir una vida en santidad. Por lo tanto, creo fielmente en que la palabra de Dios no se equivoca nunca, y menos se equivoca cuando está aquí diciendo que sus mandamientos no son gravosos, que su yugo es fácil y ligera su carga. Y otra cosa que quiero hablar con ustedes es el amor. Va ligado todo esto, el amor con la obediencia. Juan nos está diciendo, bueno,
si alguno pecare, abogado tenemos, nos abrazamos, ¿cierto?, la obra de Jesucristo como abogado, como propiciación por nuestros pecados. Pero también nos dice, bueno, una evidencia clara de tu comunión con Dios, de tu salvación, es la obediencia, que guardas los mandamientos de Dios. Ahora Él nos va a empezar a hablar a partir del versículo 7, ¿cierto?, del amor. Nos va a hablar de este nuevo mandamiento, Él lo pone así. Este nuevo mandamiento, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, ¿cuál es este mandamiento nuevo? Bueno, cuando habla de que es un mandamiento nuevo, tiene que ver con que es un mandamiento que sigue vigente, que no es viejo, que no se desgasta, que ya no es como que perdió su vigencia, ya como que ya pasó y ya no nos sirve, sino que es útil, que sigue latente. Y este mandamiento es el mandamiento del amor, de amarnos los unos a los otros. Y así es como continúa, cierto, versículo 9, el que dice que está en luz, nosotras que decimos que andamos en luz, pero que aborrecemos a nuestros hermanos, entonces todavía estamos en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Por lo tanto, una evidencia de que tú y yo andamos en luz no solo es vivir en santidad, en obediencia, sino también andar en amor. ¿Y sabes qué creo yo? Que aquí Juan está dando la clave para vivir una vida en santidad. ¿Quieres vivir una vida en santidad? Ama. ¿Quieres vivir una vida en obediencia? Ama. Y recordamos este mandamiento que es el mandamiento que le preguntan, ¿cierto? ¿Cuál es? Es ese gran mandamiento de la ley. Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice? De estos dos depende toda la ley y los profetas. Es decir, ¿cómo yo puedo llevar a cabo con excelencia los 10 mandamientos en obediencia? Cuando yo amo a Dios y cuando amo a los hermanos. Y vamos a estar desarrollando eso ahora. Primero, cuando amo a Dios. Esto tiene relación con los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Tenemos el no tendrás dioses ajenos, no te harás ídolos, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muchos dicen que el amor a Dios, cuando estamos hablando ahí de Mateo 22, tiene relación con los primeros 4 mandamientos, y el amor al prójimo tiene relación con los últimos 6. Ya honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos tienen relación con Dios, ¿cierto? Con que Dios sea nuestro único Dios, con que reverenciemos a Dios. Y los 6 tiene que ver con esto, con un trato correcto hacia mi prójimo, con mis padres, con alguien que me haya dañado, ¿cierto? No ir y matarlo o ofenderlo, en mi relación matrimonial, etcétera. Entonces, así lo dividen muchos maestros y lo encuentro correcto, ¿cierto? De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿Deseas cumplir en cabalidad los mandamientos de Dios? No solo esto, sino toda la palabra, ama. Ama a Dios y ama al prójimo. Y cuando hablamos de amar a Dios, no podemos dejar los versículos allá del 15 al 17 cuando nos habla de amar al mundo, ¿cierto? En un sentido es amar a Dios o amar al mundo. Entonces, cuando entendemos que debemos amar a Dios, es necesario decir que no debemos amar al mundo. Juan, interesantemente, siempre nos habla del amor, de amar a Dios, amar al prójimo. Pero es interesante cómo en esta carta hace como esto. Bueno, ahora te voy a decir qué es lo que no debes amar. ¿Y qué es lo que no debes amar? El mundo. Y cuando habla del mundo, no habla del planeta Tierra, ¿cierto? Sino que habla de un sistema de valores. Esto es lo que nos decía la autora también, hablando de este día. Ella nos decía que el mundo es este sistema de valores, es decir, a la filosofía o pensamiento del mundo, que es totalmente contraria a la de Dios. Por lo tanto, quien realmente tiene una comunión con Dios, que es su Hijo, que anda en luz,
no ama este mundo, sino que ama a Dios. Esta es otra evidencia que Juan nos deja en este capítulo, de decir, soy un verdadero hijo de Dios porque no amo al mundo, sino que amo a Dios. C.S. Lewis nos dice, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. ¿Y por qué pongo esta frase? Porque en el versículo 15 al 17 nos presenta cómo el mundo pasa, versículo 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos habla de esta temporalidad, ¿cierto? Las cosas del mundo pasan, no son eternas, son temporales, pero la voluntad de Dios y Dios mismo es eterno. Tengo aquí este cuadro, tenemos el significado de mundo, de cómo es que las cosas que están en el mundo y sus deseos, lo que no tiene valor eterno, todo eso es temporal, a diferencia de Dios, de su voluntad que es eterna, permanece para siempre. Entonces, hay un llamado claro a amar las cosas eternas, a amar lo que tiene un valor eterno. Y eso son todas las cosas que provengan de Dios. Y todo lo que provenga del mundo es vanidad. Por lo tanto, creo que aquí entra esta frase, ¿cierto? Todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. Tal vez es una frase bastante tajante, ¿cierto? Hay muchas cosas que no son eternas que pueden sernos útiles, pero sin duda cualquier cosa que no tenga un valor eterno, que sea darle la gloria a Dios, cumplir su voluntad, es inútil. No tiene ningún valor en nuestra eternidad. Por lo tanto, necesitamos también meditar cuántas cosas de este mundo estoy amando. Estoy amando más mi trabajo, mis estudios, esta ideología que hoy día está fuerte, estoy amando más un partido político, estoy más amando la cuestión social que a la misma persona de Dios. Y no estoy diciendo que estas cosas son malas en el sentido de decir, bueno, una carrera es mala o un trabajo es malo, son cosas buenas cuando lo enfocamos en lo eterno. Cuando decido que eso va a ser para darle la gloria a Dios, para que otros conozcan de Él, para poder predicar el Evangelio. Cuando yo enfoco cualquiera de estas cosas, mis estudios, mi trabajo, para que otros puedan conocer a Dios y para darle la gloria a Dios, entonces yo estoy amando a Dios y no las cosas de este mundo. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, amar al prójimo. Ya, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Bueno, como nos decía, porque esto depende de la ley. Y esto lo vemos en relación con, ¿cierto?, los últimos 6 mandamientos. Primera Juan 2:11 nos dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Por lo tanto, hermana, así como dijimos, una evidencia de andar en luz es la santidad, también es la obediencia, también es amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Porque si no, no estoy andando en luz, estoy en tinieblas, así nos dice Juan. Es por esto que decirnos que el andar en amor es la clave de la santidad. Es por eso que decimos que andar en luz es andar en amor. Cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, cumplimos la ley en obediencia y verdaderamente dejo en evidencia mi salvación y mi comunión diaria con Dios. El amor es la clave de la santidad. Y finalmente, vamos a hablar de permanecer en Él. Porque, ¿sabes qué? En este capítulo 2, aparece 9 veces la palabra permanecer. Y nos llama, hay un llamado evidente y claro de permanecer en Él. Y la autora también lo recalca, ¿cierto? Y comenzamos con el versículo 6, que podría decir que es clave en todo el capítulo 2. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo es que Cristo anduvo? En luz. Él anduvo en luz. Es decir, una vida que anda en luz es una vida que anda en santidad, que no peca. Y si es que peca, porque podemos pecar, confesamos nuestro pecado en arrepentimiento. Una vida que anda en luz es una vida que anda en obediencia, obedeciendo a la palabra de Dios y sus mandamientos. Es por esto que también es una vida que anda en amor a Dios completamente, dejando de lado el amor al mundo, y que también anda en amor por otros, a nuestro prójimo. Así es como Cristo se dirigió. Él vivió en santidad. Dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado, Él nunca pecó. Él fue obediente hasta la muerte de cruz.
nuestro ejemplo de obediencia. Y Cristo amó, porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros por amor. Por lo tanto, Juan no puede decir otra mejor declaración que esta. Si tú dices que permaneces en Cristo, debes andar como Él anduvo. Y esto es andar en luz, andar en santidad, andar en obediencia y andar en amor. Ahora, cuando hablamos de permanecer en Él, también podríamos decir que esto implica permanecer en su palabra, en su verdad, y también permanecer en dependencia. Cuando hablamos de permanecer en su palabra, ¿cierto? El mismo capítulo 2 nos habla de esto, de permanecer en la verdad que se nos ha enseñado acerca de Cristo. Versículo 14 nos dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, permanecer en su palabra. Versículo 24 dice, permanezca en vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ya, es decir, este mensaje tocante al verbo de vida, ¿cierto? Sobre Jesucristo, que permanezca en nosotros, la palabra de Dios, la verdad sobre Jesucristo. Si alguna podría buscar Juan 8:31, y que me lo pueda leer para todas nosotras, ¿cierto? Juan 8:31. Ya, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Me encanta. ¿Por qué? Porque ¿quién escribió esta carta? Juan. Juan escuchó estas palabras de Cristo y le quedaron marcadas, a tal punto que muchos años después las registra también en su carta a 1 Juan. ¿Qué dijo Cristo? Si realmente sois mis discípulos, si realmente andas como yo ando, que ando en luz, si realmente eres mi discípulo, permaneceréis en mis palabras. Permanece en mis palabras. Por lo tanto, cuando Juan está diciendo permanezcan en Cristo, él está diciendo permanezcan en sus palabras. Esta va a ser una evidencia de que tú andas como él anduvo, de que andas en luz, de que verdaderamente eres una hija, una discípula de Dios. Y como decíamos también, permanecer en dependencia. Y este, siempre digo, es mi versículo favorito. Si alguna lo puede buscar también y leerlo para todas. Permanecer en dependencia. ¿Lo leo? Por favor, Nati. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Permanecer en él. Permanecer en él, es decir, permanecer en dependencia. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice, ¿por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos estar en dependencia junto a Jesucristo para poder dar una vida llena de frutos, frutos de santidad, pero también de justicia hacia otros, ¿cierto? Buenas obras hacia mi prójimo, pero también buenas obras hacia Dios, obras de santidad. ¿Tú quieres vivir una vida como Él anduvo, en luz, en santidad, en obediencia, en amor? Necesitas permanecer en Él en dependencia, a través de la palabra, a través de la oración. Hermanas, no podemos hacer esto solas, le necesitamos. Necesitamos ponernos este yugo junto a Cristo y que Él nos ayude a vivir una vida que ande en luz, a dejar claramente en evidencia al mundo y a los hijos de Dios de que yo soy una hija de Dios, porque ando como Él anduvo. Entonces, termino con este versículo en 1 Juan 2:28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Permaneced, es un mandato, permanezcamos en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sabemos que Cristo va a venir por su iglesia, va a venir por ti y por mí. ¿Y cómo nos va a hallar? Permaneciendo en Él,
permaneciendo en luz, en santidad, en obediencia, en amor? ¿Va a poder Cristo decir, bien hecho, sierva, has sido una buena sierva, has sido fiel? ¿O vamos a alejarnos avergonzadas? ¿Sabes qué? No puedo dejar de pensar de que el Señor te ha permitido estar aquí, me ha permitido estudiar y poder plantear todo esto, porque si hoy día Cristo viene, Él ya te ha hablado a ti diciendo, necesitas examinar tu vida, necesitas andar en luz, porque un día voy a venir por ti y por toda la iglesia, y deseo poder mirarte a los ojos y decir, bien hecho, has sido una buena sierva, has sido fiel, y que no estemos avergonzadas delante de Él. Entonces, para terminar, ¿cierto? Andar en luz. Ese es el mensaje de hoy. Debemos andar en luz. Ya lo hemos visto en santidad, ya lo hemos visto también en obediencia, en amor y en permanencia en Cristo. Y yo creo que a través de este estudio, sin duda, yo y cada uno de nosotros espero ya estemos examinando nuestro corazón diciendo en qué áreas no estoy andando en luz. Realmente cuando peco, le tomo el peso al pecado, voy a Cristo en confesión, entiendo que Cristo está abogando por mí delante del Padre, que ese es el ministerio hoy, por lo tanto tomo en serio el pecado y deseo vivir una vida en santidad y confesión. O tal vez alguna diga, ¿sabes qué? Tal vez no soy tan obediente. No estoy andando en luz, en obediencia, porque no estoy guardando los mandamientos de Dios, porque digo tener comunión con Dios, pero a la hora de que Él me dice que debo predicar el Evangelio, me callo. A la hora que Él me dice que debo honrar a mis padres, los deshonro con mis acciones. A la hora que mi padre me dice que debo discipular a otros, porque eso también es un llamado del Señor, un mandato del Señor, me niego a servirle en esa área y no discipulo a otros. No lo sé, no sé qué área de tu vida podría estar tocando el Señor en cuanto a la obediencia. Tal vez no estoy confiando en Él, no estoy creyendo en Él, y eso también es una forma de decir que no te obedezco. No estoy creyendo, no estoy confiando, aunque tú me llamas a hacerlo en medio de la tribulación. Tal vez otra está diciendo, ¿sabes qué? No estoy andando en luz porque no estoy amando. Porque la verdad llevo años trabajando, estudiando y no lo he estado haciendo pensando en el Señor. No estoy aprovechando eso como un instrumento para darlo a conocer. Porque eso me ha quitado tanto tiempo que he dejado de ir a la iglesia, de cumplir, de poder enseñar mejor a mis hijos la palabra de Dios, no lo sé. O tal vez porque, bueno, sí, amo a Dios, sí, yo amo a Dios, yo todo sirvo solo en la iglesia, nunca me falto ningún domingo, pero la verdad es que no estoy amando a mi prójimo. Porque lo juzgo, porque le miento, porque lo desprecio, porque hago acepción de personas en la iglesia, no lo sé. Podemos también estar luchando en esa área de nuestra vida. O finalmente alguno está diciendo, ¿sabes qué? No estoy andando luz porque no estoy permaneciendo en Él. Porque cuando vienen ideologías contrarias a la palabra de Dios, me dejo llevar fácilmente. Y no permanezco en la verdad de Cristo y en su palabra. Y dudo de la palabra de Dios y la cuestiono, no con una buena intención, ¿cierto? Sino para poder abrazar otras verdades que no son las de Cristo. O porque simplemente soy tan autosuficiente que, bueno, no necesito depender del Señor, sino que yo puedo vivir mi vida en santidad sola, sin leer mi Biblia, sin orar, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de mi iglesia local, etc. Entonces, yo no sé qué estarás pensando. Yo la verdad cuando estudiaba esto debo decir que decía, wow, alto estándar, ¿no? Tantas cosas que el Señor nos llama a través de Juan que debemos hacer y vivir para andar como Él anduvo, andar en luz. Pero hermana, lejos estoy de querer desanimarte, sino animarte a identificar esa área y trabajarla, porque en Cristo tenemos esperanza, porque Cristo nos dice, no importa si hoy día has pecado, tienes la opción de poder ir ante mí en confesión. Voy a perdonarte, voy a darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para poder andar en luz. Y esa, hermana, esa oportunidad la tenemos todos los días, de poder ir al Señor en oración, confesar, en esto estoy fallando, y mejorarlo al día siguiente.
Entonces no nos cansemos de hacer el bien, sino que aprovechemos cada día para glorificar al Señor y andar en luz. Entonces, acompáñenme en oración en esta hora. Me gustaría, no sé, Maca, si tú puedes pedirle a alguien que ore agradeciendo por este tiempo, por la palabra, por lo que el Señor nos ha enseñado. Sí, me gustaría pedirle a la Anita, si está por ahí, que pueda orar para cerrar este tiempo de enseñanza. Ok. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre Santo. Gracias por este tiempo de enseñanza, Señor, en el que pudimos compartir, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Realmente nunca vuelve vacía, siempre cumple su objetivo, siempre convierte nuestra alma, Señor, alumbra nuestros ojos, Señor. Nos hace sabias, Señor, a pesar de ser ingenuas, Señor. Nos amonesta, nos advierte. Y te damos gracias por eso, porque podemos ver su obra eficaz en nuestra vida, Señor. Tu palabra siendo viva y eficaz y más cortante, Señor. Que toda espada o filo, Señor. Y espero que eso haya ocurrido en nuestros corazones, Señor. Que la palabra haya calado profundo, Señor, en nuestro corazón. Que realmente no sea algo que solo escuchamos, algo que solo creemos mentalmente, sino que realmente provoque cambios, provoque acciones, Señor, en nuestra vida, provoque movimiento de parte de nosotras para ti, Señor. Ayúdanos a andar en luz, Señor, como decía Carlita, Señor, en todas estas áreas, Padre. Obedecerte, amarte realmente como deseas ser amado, Señor. Realmente tenerte en nuestra prioridad, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que realmente, Padre, te amemos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, con toda nuestra vida. Porque así, Señor, amándote de esta manera, Padre, podremos, Señor, amar a los demás, Señor, como tú amas, Señor, con tu amor, con este amor ágape perfecto, Señor, que tú nos enseñas y que podemos, Señor, llevarlo a cabo por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y porque Él ha puesto el fruto, Señor, de Él en nuestros corazones y dentro de eso está el amor, Señor, que es tu amor, el amor de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte porque sabemos que amándote, Señor, vamos a guardar tus mandamientos, Señor. Amándote vamos a poder amar al prójimo como tú lo amas y no solo al hermano que nos ama, a nuestros amigos, nuestra familia, sino a los enemigos, a las personas que nos hacen mal, Señor, también podremos amarlas, Señor, si te seguimos, Padre. Ayúdanos, Señor, a andar en luz, no en tinieblas. Muéstranos en qué áreas, Señor, estamos en tinieblas, en qué áreas estamos, no como hijos de luz, Señor, sino de las tinieblas para poder cambiar, Señor, y así mejorar, Señor, sabiendo que cualquier día, Padre, puedes, Señor, ya llamarnos ante tu presencia. No sabemos cuándo, Señor, pero la idea siempre es vivir como si fuera el último para ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por Carlita, por haber hablado tú, Señor, a través de ella en nuestra vida y por esta instancia en poder aprender todas juntas, Señor. Gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Anita. Gracias, Carlita, también por la enseñanza. Tremenda enseñanza la de esta semana. Y íbamos a cantar una canción, Carlita, no sé qué, si no, sí, ya, necesito, Carlita, si me puedes dar la opción de compartir pantalla. Y estuve toda la mañana practicando esto, chiquilla, así que espero que me salga. Ya, a ver. A ver si... Sí, tú me avisas, Carlita, y compartimos la canción para que cada una de ustedes cante ahí en... No es necesario que prendan su micrófono o algo, no queremos como ponerla incómoda, pero sí que canten ahí en su Ya, intimidad.